a tratar de explicar la elección incondicional. Pido, por favor, que escogéis vuestra mente y estéis un puntín de atención. De las hojas que os he dado, que se han repartido, nos vamos a fijar, porque es un resumen de todo lo que voy a decir, pero eso después lo veréis en casa mejor. Ahora, donde pone los versículos, vamos a ver los versículos que definen la elección incondicional. El por qué, la diferencia entre los arminianos y los calvinistas. Nosotros, como Iglesia Reformada, pertenecemos a la teoría y la doctrina de Calvino en cuanto a la elección incondicional. Ya se explicó el domingo pasado, lo explicó Horner, quien era arminio, era un teólogo holandés y pastor, que enseñaba que la elección de Dios se basaba en el previo conocimiento que Dios tiene en su presciencia y que, como Dios lo sabe todo, pues Él sabe de antemano quiénes son las personas que iban a creer en Él y quiénes eran las personas que no iban a creer en Él. Entonces, en ese conocimiento de Dios, Arminio se basaba en que la elección era del hombre. O sea, esto lo veremos y lo veremos con la Biblia en la mano, de que según la Biblia nos dice claramente, y lo veremos en los versículos, que la elección inicial no es del hombre, sino que es de Dios. Entonces, veréis, defendemos y debemos defender los cristianos evangélicos a toda costa que la naturaleza eminentemente personal del amor de Dios que tiene por nosotros lo llevó a escoger a las personas concretas desde antes de la fundación del mundo. Y esto es para hacerlas partícipes de una salvación que ninguno de nosotros, absolutamente ninguno, merecíamos. Estas son las normas generales de la teología reformada y mantiene, en primer lugar, tesis que ya hemos dicho aquí, tesis como son las 5 solas. Nosotros nos mantenemos firmes en la autoridad de la Sagrada Escritura. Nos mantenemos firmes en que Dios es soberano, en la salvación que es por gracia, no es por obras, y es por gracia y mérito única y solamente de nuestro Señor Jesucristo. De ahí que nosotros necesitemos proclamar esas verdades. Esta se llama la teología del pacto, más que nada porque pone el énfasis en el pacto que Dios hizo con Adán, pero al venir nuestro Señor Jesucristo selló un nuevo pacto, y esto lo vemos, si queréis abrir vuestra Biblia, en Lucas 22. Vamos a utilizar mucho la Biblia, o sea, vamos a utilizar versículos de la Biblia. En Lucas 22, versículo 20, lo leeré yo, si lo tenéis, dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Vamos a ver ahora la elección incondicional basada en la Biblia. Y nos lleva de antemano ante la perspectiva de esta elección incondicional a basarnos en Efesios 1, los versículos del 3 al 5. Veremos que es Dios quien elige y no nosotros. Efesios 1, versículos del 3 al 5 dice: bendito sea el Dios Padre, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Lo veis? Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos
por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Lo dice claramente. Aquí solamente interviene la voluntad de Dios. Dios nos eligió. Dios nos predestinó y eso está claro que es solamente la elección incondicional por parte de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto de incondicionalidad? Porque la incondicionalidad es la base de lo que es el amor. La mejor definición que yo he encontrado en Dios es que Dios es amor. Porque un amor que esté condicionado ya no es amor. O sea, uno ama a sus hijos y lo ama conforme los tiene, bien sean tuertos, malos o sean cojos o de cualquier otro tipo. De otra manera, si el amor es condicionado, ya no sería un amor, sería un negocio. Sería, yo voy a hacer esto por ti porque tú vas a hacer algo por mí. Sería el quid pro quo que dicen muchos los políticos. Hay un interés en ese trato de decir, yo voy a hacer esto por ti porque sé que algún día tendré la recompensa. No. El amor, para que sea amor, tiene que ser incondicional. Vamos a ir a Romanos 5, a los versículos 6, de 6 a los Romanos 5. Muy importante, hermanos, que nosotros siempre nos basemos y nos llamamos evangélicos por esto, porque nos basamos solamente en lo que dice el Evangelio, lo que dice la Santa Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Dice así en Romanos: porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Los impíos son aquellos que no demuestran religiosidad ninguna. Entonces, dice, sigue el versículo 7, lo tenéis, ¿no? ¿Me seguís? Sí. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, y hemos dicho que no hay ni uno bueno, Cristo murió por nosotros. Y cuando Cristo murió por nosotros, en la mente de Dios, Él nos veía a nosotros como impíos, como pecadores, como lo que somos, nos veía como su enemigo. Y aún así, Él, en ese lugar de sustitución que es la cruz, Él allí se puso en lugar nuestro y no puso condición alguna. Por eso se llama la elección incondicional. Esto no quiere decir que Dios sea antojadizo, o sea un ser arbitrario, que esté deshojando una margarita diciendo tú sí, tú no, tú sí, tú no, no. Esto no quiere decir esto. Solo Él sabe los propósitos que Él tiene. Volvamos a los primeros versículos que hemos dicho en Efesios. Y fijaros cómo lo dice. Según el versículo 4, Efesios 1, versículo 4, dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y sigue diciendo, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No existe otra voluntad en la elección que la voluntad de Dios. Por otra parte, la doctrina de la elección, cuidado eso, os he dicho que pongáis vuestras neuronas en funcionamiento porque es un tema que es difícil a veces de entender, pero veréis que es lo más sencillo porque así lo dice la palabra de Dios. Entonces, esta doctrina de la elección nos enseña que las personas pueden ser o pueden saber si son elegidas por la respuesta que ellas tienen a aceptar el Evangelio. Los que lo oyen y creen y ponen la fe en nuestro Señor Jesucristo, esos son los elegidos. Buscad 1 Tesalonicenses, versículo 1. O sea, capítulo 1, versículo 4. Dice, 1 Tesalonicenses 1, versículo 4 dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder,
en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Nosotros recibimos el Evangelio y por eso, al creer y poner nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, sabemos que somos los elegidos. En Romanos 8:28 también lo solemos ver. Es un versículo que muchos conocemos de memoria. Romanos 8:28. Dice: sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es conforme a sus propósitos son llamados. Vemos también que el único propósito que hay en la elección, Dios es Dios quien solamente lo sabe. La voluntad de Dios que solo Él conoce, hay un propósito del por qué somos elegidos. La doctrina de la elección lo primero que enseña es que Dios es Dios y Dios no deja de ser Dios. Él es soberano y Él hace su voluntad. Él actúa como Él cree. Y como es bueno, no puede actuar de una forma que no sea llena de bondad. Él es soberano y Él puede hacer y decir cuanto le plazca. Y esto no quiere decir que hay nada que no sea justo en Él. O sea, no quiere decir que Dios es injusto. La Biblia nos nunca enseña, nunca, jamás lo veréis en la palabra de Dios, que Dios elige a los hombres para su perdición. Jamás. Él nunca condena a nadie que merezca ser salvo. Creedme que no hay nadie que merezca o que merezcamos ser salvos. Todos somos pecadores. Pero Él sí salva a algunos que merecemos estar condenados. Cuando Pablo describe a los elegidos, lo describe primeramente a los elegidos como vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Y a los no elegidos, a los perdidos, dice que son vasos de ira preparados para la destrucción. Voy a ir acabando y mirad otro versículo, Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2 nos dice este versículo claramente que no fuimos elegidos porque Dios sabía ya que íbamos a obedecer, sino que nosotros obedecimos y obedecemos porque Dios nos había elegido para que obedeciéramos. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Hermano, esta es la clara enseñanza de la Escritura. Nosotros fuimos elegidos según la presciencia de Dios. Y la presciencia es un aspecto del conocimiento que tiene Dios de todas las cosas. Y por lo tanto nada puede sorprenderle. Nosotros fuimos elegidos en la presciencia de Dios Padre para obedecer. Si a mí me tuvieran que decir, de todos los versículos que hemos visto y de todos los muchos que hay en la Biblia, elige un versículo que defina claramente la teoría de la elección incondicional. Yo elegiría Lucas capítulo 10 y los versículos 21 y 22. Y son palabras, y mirad lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Son palabras del mismo Señor Jesucristo. Dice, en aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas fueron entregadas por mi Padre, y nadie, fijaros bien dice, nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a que el Hijo lo quiera revelar. Cuando dice estos versículos, dice nadie. Nadie es absolutamente nadie. Nadie puede entrar en esa comunión del Padre, de Dios Padre y Dios Hijo, a menos que Dios le abra la puerta. Mismo Señor Jesucristo es la puerta. Entonces, ¿cómo yo puedo conocer al Padre? ¿Cómo puedo conocer a Dios Padre? Creyendo y poniendo mi fe en nuestro Señor Jesucristo. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, no decide revelártelo, no hay otra manera de entrar. La elección incondicional quiere decir que nuestra elección para ser salvos es decidida únicamente por Dios y el propósito que Él tiene. ¿Podríamos por eso decir que Dios es injusto? ¿Que Dios elige a unos y a otros no? Como dice Pablo, dice en Romanos 3, dice, de ninguna manera. Fue Dios quien de la misma masa de una humanidad perdida, de una humanidad pecadora, nos hizo vasos para honra y vasos para deshonra. En Romanos también lo vemos. Esta frase que también nos llama mucho la atención. ¿Acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y un vaso para deshonra? ¿Qué nos quiere decir Pablo aquí? Nos está diciendo que nosotros somos criaturas, hechuras de Dios, y nosotros no poseemos toda la información que deberíamos tener, porque solamente de Dios es la sabiduría. No tenemos derecho a nada, nacimos pecadores. Hay un himno que cantamos aquí, que quizá sea uno de mis favoritos, cuando dice la letra, mi pecado en la cruz fue clavado con él. ¿Con qué sed anheló mi perdón? Esto, para que veáis la diferencia entre un arminiano y un calvinista, esto un arminiano no lo puede decir. No puede decir que Cristo murió por mí. Los arminianos dicen que Cristo murió para todos, o sea, murió por todos para ver si alguno se salva. Esto no es así. Cristo murió por mí. Él llevó mi pecado a la cruz. Por eso debemos tener claro que la doctrina de la elección es una enseñanza que nosotros debemos abrazar. Puedes pensar, si Dios me ha elegido a mí, ¿por qué estoy pasando pruebas? ¿Por qué estoy pasando aflicciones? Debemos recordar solamente que Dios nos escogió para ser semejantes a su Hijo Jesucristo. Y por tanto vamos a pasar, siendo creyentes, tribulaciones. Vamos a pasar, quizá, pruebas muy duras. Vamos a pasar aflicciones en esta vida. Pero solamente debemos pensar que este tipo de aflicciones tienen solamente un propósito: hacernos más y más fuertes y parecidos a Cristo. A los que antes conoció, también los predestinó, dice la palabra, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Dios. Hay una puerta
hay una puerta en la que deberíamos entrar. Esa puerta es nuestro Señor Jesucristo. No esperes tratando de averiguar, diciendo si tú estás entre los elegidos, porque tú vas a averiguar eso después de que seas salvo. En esa puerta que dice del Evangelio de Mateo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pensar en esa invitación, que entra por esa puerta, que pone la fe en nuestro Señor Jesucristo. Al pasar y cruzar esa puerta, verá un letrero que dice: tú fuiste escogido para esta salvación. Y fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo. No lo vas a saber hasta que no entres por esa puerta. Así que, si has recibido a Cristo, si pones tu fe y vienes a Él en arrepentimiento, verás ese letrero y verás tu nombre apuntado en el libro de la vida. Este es todo lo que quería decir sobre esto. Más que nada también quisiera deciros que en las hojas tenéis todo el resumen de los versículos que hemos dicho. Al final hay como 10, como la tabla de los 10 mandamientos, sobre lo que debéis reflexionar, y está todo en esas hojas. Veis, por ejemplo, no todos los hombres son predestinados para la salvación. Esto lo hemos dicho también. Lo veréis si leéis todas las 3 hojas. Que hay 2 aspectos en aquellos que son elegidos y aquellos que no son elegidos. Que debemos tener cuidado de no pensar en términos de igualdad final. Que Dios no crea el pecado en los corazones de los pecadores. Que los no elegidos reciben justicia y los elegidos reciben misericordia. Que nadie recibe injusticia por parte de Dios y que el endurecimiento de los corazones por parte de Dios es en sí mismo un justo castigo por el pecado en el cual viven nosotros. Todas las decisiones, al final dice, todas las decisiones de Dios fluyen del santo carácter de Dios. Si alguien puede hacer una oración para terminar.